ventilación, si ustedes le han dado una mirada al capítulo, vamos a hablar de cómo es que se regula, se relaciona con otros sistemas, cómo es que tiene también alguna función integradora en el sistema nervioso, que es sobre todo el que es el control. Entonces, esta imagen no está en el capítulo, pero sirve para más o menos a comprender a grandes rasgos qué cosas es lo que vamos a tratar. Por ejemplo, ¿qué cosas es lo que tenemos que ver en la regulación de la respiración? Volumen corriente. ¿Qué cosa nos permite tener este volumen corriente respiratorio, verdad? Vamos a llevar mañana. Sí. Con el jefe Albornoz. El doc. Entonces, ¿qué cosa regula este volumen corriente de respiración? ¿Cómo es que se produce? Por la inspiración y respiración cotidiana. ¿Cómo es que se produce un aumento en la reserva inspiratoria o en la capacidad inspiratoria? ¿Cómo es que se fuerza? ¿Con qué músculos o qué controlamos la expiración máxima? Con el diafragma. ¿Cómo es que mantenemos la respiración cuando estamos durmiendo, por ejemplo? ¿Qué estructuras ejercen control de la respiración en el ejercicio? ¿Cómo se adapta la respiración a cambios de altura, por ejemplo? ¿Cómo se adapta esa respiración a los cambios producidos, por ejemplo, con algunos otros fenómenos, como puede ser una enfermedad? Finalmente, ¿qué factores actúan para que aumente la frecuencia respiratoria? Para que aumente la amplitud de la inspiración. Entonces todo eso se revisa en el capítulo. Entonces es cierto, tanto el oxígeno, la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2 ejercen su influencia. La concentración de hidrogeniones, es decir, el pH alto o bajo, una alcalosis, una acidosis, todos esos elementos ejercen pues, su influencia en el sistema respiratorio y esos son los que son motivos de estudio ahora en el capítulo. ¿Y todos los músculos de la respiración en sí llegan a participar independientemente de lo que esté haciendo o solo un grupito de músculos? En realidad no, sobre todo cuando estamos en volumen corriente participa la mínima cantidad de músculos. Es más, dice que la misma elasticidad de la caja torácica es la que participa en la expiración. Porque esa elasticidad del tórax vuelve a su mismo tamaño y entonces pues, se produce la expiración. Solamente cuando haces expiración forzada necesitas la ayuda de músculos respiratorios accesorios o un control de la voluntad de la respiración. Eso también es otro dato que se va a ver. Por ejemplo, no tenemos conciencia normalmente de nuestra respiración, del volumen corriente, no tenemos conciencia. Pero en un momento esto se vuelve consciente porque podemos inspirar más o podemos expirar más. Entonces, realmente la respiración que ustedes han ido en el capítulo hay como 3 o 4 veces que se repite la frase. No se sabe cómo funciona realmente, pero tenemos algunas hipótesis. Los modelos animales son los de los cuales hemos copiado estos mecanismos, porque no se han hecho experimentos en humanos. Falta hacer más investigación para aclarar las interrelaciones de los mecanismos para manejar, para controlar la respiración. Se repite como 3 o 4 veces esa frase. Entonces, como ven, no es un asunto que esté todavía 100% aclarado. Pero podemos ir viendo algunos puntos clave de lo que se desarrolla en el capítulo. Este es el resumen. Otra vez este libro tiene la característica de tener un resumen y preguntas al final. Entonces ese resumen es muy importante, por ejemplo, para leer en estas 10 frases un resumen de todo lo que vamos a ver en el capítulo. La ventilación involucra tanto un control automático como voluntario. Entonces, a diferencia de otros sistemas, el sistema cardiovascular, por ejemplo, muy poco podemos hacer para hacer un control voluntario. Pero en el sistema respiratorio sí podemos hacer, por ejemplo, contener la respiración, ¿verdad?
generar cambios en la frecuencia cardíaca cuando hiperventilamos voluntariamente. Entonces, tanto vías automáticas como vías voluntarias están entonces bajo el control del sistema respiratorio. Ambos requieren sistemas de retroalimentación negativa y positiva, ¿verdad? Obviamente, por ejemplo, cuando un buceador hiperventila antes de sumergirse al mar, ¿qué sucede? Esa hiperventilación bloquea los sensores de CO2, porque aparentemente hay mucha presión parcial de oxígeno con la hiperventilación, hay una puede llegar hasta alcalosis. Entonces se sumerge al agua y cuando está buceando, claro, puede resistir mucho más tiempo bajo el agua, porque el sensor de CO2 está bloqueado por la hiperventilación. Pero así como el sensor del CO2 está bloqueado y no se afecta, no percibe esos cambios de presión, obviamente sumergida en el agua no respira y eso puede provocarle un ahogamiento. Entonces, hay una parte interesante en las últimas páginas del capítulo que dicen que esa hiperventilación es muy distinta a contener el aire, ¿no? Hacer una inspiración profunda. Y sumergirse es distinto que hacer una hiperventilación, por ejemplo. Obviamente ahí trabajan sistemas de retroalimentación negativa. En este caso, en la hiperventilación se bloquea esa retroalimentación para mantener ese sensor del CO2, que es el principal motivo para la hiperventilación. Otro, el control autonómico se encarga del intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, así como el equilibrio ácido-básico. Esa también es una parte importante que vamos a ver, ¿no? Sobre todo las estructuras en la médula oblonga, en la médula ósea, que en la columna vertebral, porque de allí van a salir los sistemas de control automático. Después, el control voluntario está a cargo de las actividades coordinadas, obviamente. Los niveles de gases arteriales normales se mantienen y el trabajo de la respiración se minimiza a pesar de los cambios en la realidad, el medio ambiente y la función pulmonar. ¿Qué dice? Los niveles de gases arteriales normales se mantienen y el trabajo de la respiración se minimiza a pesar de los cambios en la actividad del medio ambiente y la función pulmonar. Claro que sí, hay momentos en los que los niveles de gases arteriales se van a normalizar, sobre todo cuando entramos en un momento de adaptación, ¿verdad? Sí. Esa hipoxia condiciona una hiperventilación que al inicio es muy acentuada, logrando llevarle oxígeno al organismo, pero luego, conforme van avanzando los días, ya toma su lugar el riñón, ¿verdad? Produciendo la pérdida de bicarbonato que va a contrarrestar esa hiperventilación o esa alcalosis respiratoria inicial. Entonces, de esa forma, el sensor de CO2 se adapta a ese nuevo ambiente, a ese nuevo clima y se puede, pues, aclimatar o adaptar a la altura nueva en la que está viviendo esa persona. Entonces, los niveles de gases normales se van a mantener porque se ha producido una adaptación. ¿Y en los pacientes con EPOC, doctor, sucedería lo mismo? Sí, también sucede lo mismo. ¿Qué cosa es lo que pasa en los pacientes con EPOC? En los pacientes con EPOC, los sensores de CO2 tienen un umbral distinto. De tal manera que una persona que está con, obviamente, todas las restricciones de oxigenación que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no podría ventilar como una persona sana, ¿verdad? Pero como se ha adaptado a un nuevo nivel el sensor de CO2, entonces puede permanecer sin alteraciones. O sea, ¿esos trabajos se dan en los quimiorreceptores o en la parte medular, doctor? Sí, ahí, buena pregunta, ahí se dan los quimiorreceptores, obviamente, porque estamos hablando de la sensibilidad al CO2. ¿Qué más? La estructura neural responsable del control autonómico se encuentra principalmente en la médula, ¿verdad? El ritmo básico de respiración, la ventilación minuto a minuto, es generado por
neuronas bulbares en el tallo cerebral. Y aquí se habla de la médula oblongada. Un momento, y es el primer gráfico que está en el capítulo, si ustedes lo recuerdan. La frecuencia y profundidad de la respiración está finamente regulada por terminaciones nerviosas vagales, que son sensibles al estiramiento del pulmón. Entonces, aquí hay muchos sistemas que controlan o que pueden percibir cambios en la distensión del pulmón, en las distensiones de las articulaciones entre costilla y costilla, incluso entre las articulaciones cuando uno hace ejercicio, ¿no? Se teoriza de que todos esos estímulos pueden estar relacionados con un aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? En este caso, en el oxígeno. Entonces, estamos haciendo un vistazo general de todo el capítulo para luego ir paso por paso. El grupo respiratorio ventral controla la exhalación forzada y también incrementa la fuerza de la inspiración. El grupo respiratorio dorsal controla principalmente los movimientos inspiratorios y el momento en el que ocurre. La tasa ventilatoria o volumen minuto está estrechamente controlada y determinada principalmente por los niveles sanguíneos de dióxido de carbono, CO2, determinados por el índice metabólico. Los nervios autonómicos y los nervios vagales sensitivos mantienen un control local de la función de las vías respiratorias. La irritación mecánica o química de las vías respiratorias y los pulmones produce tos, broncoconstricción, respiración superficial y un exceso en la producción de moho. También hay sensores o respuesta a la irritación. Esto funciona sobre todo en el sueño, ¿verdad? Cuando una persona en el sueño tiene, por ejemplo, el problema de la apnea y hipoapnea del sueño, cuando hay obstrucción en la vía respiratoria, esa obstrucción, ese ronquido o la simple hipoxia, bueno, en este caso hablando de ronquido de la obstrucción, va a ocasionar que haya un despertar, ¿no? O el sueño se aligere para tratar de cambiar de posición y buscar una posición que permita otra vez la vía aérea libre para respirar. Entonces, hay receptores también de irritación mecánica, química, etc., que no lo vamos a ver más detalle. La PCO2 arterial es más importante que la PO arterial y en la concentración de hidrogeniones para determinar el impulso respiratorio en individuos sanos en reposo. Entonces, esto es lo que nos interesa más cuando estamos haciendo un tratamiento. Por ejemplo, en el mismo ejemplo que dio Gustavo, ¿no? Un paciente con EPOC. Podemos pensar que esa alta presión arterial de oxígeno que tiene el paciente esté relacionado con el tratamiento con oxígeno. Entonces, si ustedes le ponen oxígeno al paciente, por un momento pueden mejorar su nivel, su saturación de oxígeno en el paciente. Pero esa cantidad de oxígeno, ¿qué va a hacer? Otra vez va a anular los sensores de la PCO2. Y como los anula, está anulando también el impulso respiratorio más importante, que es la PCO2 arterial. Entonces, en vez de hacerle un bien al paciente, le podemos causar un problema grave, ¿verdad? Porque el principal motivo, el más importante estimulador para la respiración está siendo disminuido por el uso del oxígeno sin cuidado. Después, el capítulo es bastante largo. Después habla de quimiorreceptores periféricos que detectan cambios en la PO2 arterial, la PCO2 y en el pH, mientras que los quimiorreceptores centrales detectan cambios solo en la PCO2 arterial. Entonces, en este caso, hay quimiorreceptores periféricos. Aquí vamos a hablar de los que ya hemos visto en el capítulo pasado. Sí, el capítulo anterior habla de los carotidios y de los aórticos, ¿verdad? Nuevamente se vuelven a repetir. En este caso, más los quimiorreceptores que están en los lomos, más los quimiorreceptores en los lomos. El control de la respiración durante el ejercicio involucra tres fases: neurogénica, metabólica y compensadora. Entonces, porque en el ejercicio, como ustedes ven, no se produce una hipercapnia ni una hipoxia
o que puedan requerir, pues, que puedan indicar un estado patológico, porque el ejercicio es un estado de exigencia, pero es fisiológico. Entonces, estas tres etapas de la respiración o de la compensación pueden hacer que los niveles de CO2 y oxígeno y PCO2 y PO2 estén normales en la sangre en el momento del ejercicio. El sueño es inducido por el retiro del estímulo de vigilia que surge de la formación reticular del tallo cerebral y resulta en una depresión generalizada de la respiración. Claro, porque disminuye la actividad, disminuye los impulsos hacia esta región reticular, el centro respiratorio ventral o el centro respiratorio dorsal, de tal forma que, como todo está en reposo, es esperable, es comprensible de que también los músculos estén en reposo y por lo tanto ante esa disminución del gasto de energía y del movimiento, desencadena varias respuestas cardiopulmonares. Y el desmayo en aguas poco profundas ocurre cuando el reflejo de inmersión es anulado por la hipoxia. ¿El reflejo de inmersión a qué se hace referencia? El reflejo de inmersión se refiere a que cuando nosotros vamos a sumergirnos en el agua, o en los que nadan, ¿verdad?, los que bucean, genera una serie de cambios disminuyendo el umbral de la presión corporal de CO2, que es el principal motivador de la respiración, ¿verdad? Hay dilatación de vasos, todo eso como un mecanismo de adaptación para hacer esa tarea de buceo, de aguantar la respiración. Entonces, ¿por qué se produce el desmayo? Ya dijimos, porque se anula ese reflejo de inmersión. Todos los mecanismos compensadores se anulan porque hay hipoxia, ¿no?, generada por una hiperventilación en algunos casos, o obviamente porque no hay oxígeno. Entonces, ese es un resumen de todo lo que se ve. Tocando los puntos más importantes, he reunido algunas diapositivas que vamos a ver rápido. Control neural involuntario de la respiración, ¿verdad? En condiciones de reposo, la ventilación está controlada principalmente por el sistema nervioso autónomo y ocurre sin esfuerzo, eso ya lo vimos, ¿verdad?, mientras estamos despiertos, dormidos o bajo anestesia. Entonces, hay un control autónomo de la respiración. No nos preocupamos, no estamos nosotros en ningún momento pensando en cuánto es este valor normal que estamos respirando. No hay. ¿Qué pasa luego? El control autonómico puede ser anulado cuando ejercemos un esfuerzo consciente para respirar, cuando inspiramos profundamente, ¿verdad?, o cuando exhalamos toda nuestra reserva que tenemos. Entonces, ¿qué más? El control de dicha excitación es resultado de múltiples interacciones neuronales que involucran todos los niveles del sistema nervioso. Entonces, vamos a ver qué cosa controla. En primer lugar, la base neurológica de los patrones de respiración depende de la generación y ajuste de los cambios cíclicos de la actividad de células que están principalmente localizadas en la célula oblonga del cerebro. ¿Dónde está localizada entonces el centro respiratorio? La médula oblonga del cerebro. En esta parte están el centro respiratorio, principalmente en este grupo respiratorio ventral y el grupo respiratorio dorsal. Sí, ventral y dorsal. Entonces, el grupo respiratorio dorsal, llamado así por su localización dorsal en la región del núcleo del tronco solitario, contiene predominantemente células que están activadas durante la inspiración. Entonces, este dorsal controla principalmente la inspiración. Este grupo ventral es una columna de células en la región general del núcleo ambiguo que se extiende caudalmente cerca del borde del bulbo espinal y cranealmente hasta la unión bulbo-pontina. A ver, repasemos. Borde, bulbo, espinal y la parte de arriba en la unión bulbo y puente. Puente y bulbo. Entonces, el ventral está aquí. Este es un corte sagital, un corte transversal
mejor dicho, Clarísimo. y un corte coronal, ¿verdad? Entonces, este es el grupo respiratorio dorsal encargado de la respiración y el grupo respiratorio ventral. Contiene neuronas relacionadas tanto con la inspiración como con la expiración, ambas. Entonces, este va a controlar sobre todo la inspiración y la respiración, la inspiración y la expiración forzada. Ambos grupos contienen células que se proyectan hacia grupos de neuronas motoras, bulboespinales. Obviamente esas neuronas motoras van a ir hacia los músculos respiratorios. El grupo respiratorio dorsal controla principalmente los movimientos y ritmos inspiratorios. Entonces el grupo respiratorio dorsal va a controlar este volumen inspiratorio corriente, ¿verdad? Otro nombre, volumen tidal también se llama. ¿Vidal? Tidal. T-I-D-A-L, tidal. ¿Ya? Pero el grupo respiratorio ventral es el principal responsable de controlar la inspiración y la exhalación forzadas voluntarias. Entonces, llegan acá desde la corteza órdenes para generar esta inspiración y esta respiración forzadas. O tiene un control autonómico el grupo respiratorio dorsal del volumen corriente, el volumen tidal o la inspiración en un estado de normalidad, ¿verdad? Y aquí dice que tiene múltiples conexiones. Por aquí llegan, por ejemplo, las vías aferentes desde los quimiorreceptores, ¿verdad? Y aquí hay una interacción entre ambos núcleos o entre ambas porciones, de tal manera que pueden trabajar relacionándose mutuamente o estimulándose mutuamente, como vamos a ver en un momento. Entonces, este es el lugar del control respiratorio. La base neurológica, ¿dónde está? Está localizado en la médula oblonga del cerebro. Es por eso que cuando hay un paciente con un aumento de la presión intracraneana por un trauma, rápidamente quieren solucionar ese problema, porque esta parte de la médula oblongada se puede impactar, se puede introducir en la base del cerebro, ¿verdad? Y ahí puede comprimirse y esa compresión puede ocasionar una falla en este sistema que controla la respiración, ¿no? Y otras funciones que hacen en el organismo. Entonces, eso puede generar pues la muerte del paciente. Bien, terminamos con esto. Vamos a regresar aquí continuamente. Bien, entonces, miremos este cuadro. Los cuadros, como siempre, resumen bastantes aspectos de la teoría, ¿verdad? Y si los entendemos, ya no tenemos que estar repasando la teoría, porque ya sabemos el cuadro. Entonces podemos resolver las preguntas con respecto a lo que dice el cuadro. Muy bien, comenzamos. Entonces, ¿dónde está el centro de control respiratorio? En la médula oblongada, ¿verdad? Y bajo el puente, ¿no? Porque ahí hay interconexiones que vienen incluso desde la corteza. Bien, entonces el control voluntario obviamente lo ejerce el cerebro. ¿Hacia dónde va el control voluntario, por ejemplo? Va hacia el grupo respiratorio ventral para hacer una inspiración forzada o una expiración forzada. Mientras tanto, puede funcionar automáticamente también con su inspiración o su expiración, o el control de la inspiración normal, el grupo respiratorio dorsal, ¿verdad? Muy bien, ¿qué puede influir? Los quimiorreceptores. Quimiorreceptores centrales en el cerebro, que tienen una característica importante. Vamos a ver que la barrera hematoencefálica lo mantiene lejano. En un momento vamos a ver, lo mantiene lejano de influencias como por ejemplo el CO2, y más bien está solamente condicionado su trabajo a la concentración de hidrogenio. Pero en este caso, un quimiorreceptor central podría ejercer también su influencia en el centro de control para aumentar la frecuencia respiratoria o disminuir la frecuencia respiratoria. ¿Quiénes más? Quimiorreceptores periféricos, carotídeos y aórticos, que mencionamos hace un momento, ¿no?
En el capítulo anterior decía glomo, ¿se acuerdan? De los glomos. En el capítulo de control de la presión arterial. En los glomos también había sensores de pH, PCO2 y PO2. Esos incrementaban la presión cuando eran pues estimulados. ¿Qué más? Por este lado tenemos mecanorreceptores. ¿Dónde están funcionando los mecanorreceptores? En los pulmones. Ahí hay mecanorreceptores de estiramiento. Estos mecanorreceptores J o C, en un momento vamos a detallar, y los irritantes, ¿no? Polvo, obstrucción de la vía aérea, el ronquido, ¿no? Eso también puede, por ejemplo, condicionar no un aumento de la frecuencia respiratoria ni una profundidad de la inspiración, pero dice que puede responder con tos, puede responder con despertar, ¿verdad? Puede indicar una alerta y hacer que el paciente se despierte por esa obstrucción o por esa molestia que está sintiendo. Este es un mecanismo, claro, por la apnea o por una irritación. Este es un mecanismo muy importante que el libro va a describir en esas palabras. Después también, ¿qué más influye en este centro de control respiratorio? Estos músculos o los sensores propioceptivos o propioceptores. Hemos dicho que puede ser las articulaciones en el ejercicio o algunos otros también en el tórax, ¿verdad? El libro menciona que están en investigación todavía. Finalmente, este centro de respiratorio, grupo dorsal, grupo ventral respiratorio, dice que tiene conexiones hacia neuronas motoras, y esas neuronas motoras van a ir justamente a el diafragma, a músculos intercostales o accesorios de la respiración, para hacer su efecto de aumentar la frecuencia o aumentar la profundidad de la respiración. ¿Está bien? Entonces ven, en este dibujo se resumió todo el capítulo, así es que podemos guardar nuestras cosas y nos vamos. Pero cuando lean ustedes el texto, después acuérdense del dibujo, cómo interviene cada uno, de qué manera, y aquí actúan de distinta forma. Algunos quimiorreceptores, por ejemplo, perciben esa ausencia de CO2 o ese aumento de CO2, entonces van a condicionar un aumento o una disminución. De la misma forma, los receptores de estiramiento pulmonar condicionan un aumento de la frecuencia respiratoria o una disminución de la frecuencia respiratoria. En el sueño, por ejemplo, ¿qué pasaba? Todas estas se inhibían, se anulaban, ¿verdad? Solo aquí funcionaban los irritantes. Inclusive disminuía el sensor de CO2. Entonces los quimiorreceptores también se inhibían. Y en ese caso disminuía la excitación del centro de control respiratorio, disminuye su conducción hacia las neuronas motoras, están en reposo los músculos y entonces la frecuencia y la amplitud de la respiración disminuye. De eso se trata todo el capítulo, ¿ya? Es que ustedes tienen que recordarlo constantemente, y hay muchas frases que dicen activa, desactiva, inhibe, estimula, inhibe, estimula. Entonces todo se resume en el cuadro y en los otros temas. Doctor, una consulta. Ahí menciona la médula bloqueada y el puente Baroni, ¿verdad? O sea, requiere la médula final. ¿Aquí? Sí. Sí, aquí menciona especialmente, sí menciona los dos, pero recordemos que están en la médula oblongada. Menciona el puente por las interrelaciones que hay y solamente por eso, porque principalmente se encuentra aquí en el centro del respirador. Ahora, hay un generador rítmico que es responsable de ese patrón normal de la respiración. Ese generador rítmico, dice, consiste en una red de interneuronas que se comunican entre sí para producir un patrón motor repetitivo que produce un ritmo respiratorio de aproximadamente 12 respiraciones por minuto. ¿Dónde está? En esa misma zona que hemos nosotros descrito. No lo identifica como tal, pero dice, en esta zona, en esta área, está ubicada ese marcapaso o ese generador rítmico responsable de la respiración.
La inspiración comienza con la liberación abrupta de la inhibición de un grupo de células. Inhibición abrupta de un grupo de células. Las neuronas del integrador de actividad inspiradora central. Integrador de actividad inspiratoria central, localizado dentro de la formación reticular en la médula, que integra este impulso de transporte. Figura 21.3, vámonos a la figura 21. Entonces, este integrador de actividad respiratoria central está ubicado en este mismo lugar. Ya se ha descrito los grupos dorsales y ventrales. ¿Por qué se los ha descrito como grupos? Cuando los estimulan eléctricamente, producen esos resultados de aumento de la respiración o una respiración mucho más profunda. Pero este integrador de la actividad se encuentra justamente en esa formación, en ese grupo, entre esos grupos respiratorio ventral y dorsal. Le llama formación reticular. Vamos al 21.3 que está aquí. Entonces, ¿dónde está el integrador? Este es el integrador. Hace rato lo hemos visto, neuronas inspiradoras premotoras hacia la médula espinal, receptores pulmonares a irritantes, cardiorreceptores. Hace un ratito estábamos aquí, pero ahora se ha ido, como decir, a una porción un poco más adentro, un poco más completa, porque toda esta zona integra este patrón respiratorio. ¿Ya? Este patrón respiratorio, a su vez, está bajo el mando de este grupo de neuronas del interruptor del apagado inspiratorio. ¿Cómo funcionan estas? Ya vamos a ver en un momento. Por ejemplo, estas comienzan su trabajo, ¿ya? Vamos a pensar que comienzan estas su trabajo. ¿Hasta qué momento actúan? Todo el rato que actúan, todo el rato que esas células están trabajando, se produce esto, la inspiración. Están trabajando. Pero si siguen estimuladas, la inspiración sigue así, más arriba. Y no tendríamos este ciclo. Lo que está diciendo este párrafo es que esa estimulación en un momento se inhibe, porque ese interruptor corta esa estimulación. Como la corta, entonces no hay más estimulación, dejan de haber esas órdenes hacia los músculos respiratorios. Entonces nuevamente genera otra excitación, otro ciclo, y luego se apaga, el interruptor apaga este grupo de neuronas que están encargadas de la inspiración. ¿Ese sería el generador rítmico, doctor? Ese es el generador rítmico. Regresamos acá. Entonces, está describiendo, la inspiración comienza con la liberación abrupta de la inhibición de un grupo de células, las neuronas del integrador de la actividad inspiradora central. A ver, una vez más, la inspiración comienza con la liberación abrupta de la inhibición. Liberación abrupta de la inhibición. Acordémonos esas tres palabras. Liberación abrupta de la inhibición. Aquí están inhibidas. Termino abruptamente la inhibición. Como ya no están inhibidas, están trabajando. Y como están trabajando, están mandando sus impulsos mediante la médula hacia los músculos respiratorios. ¿Verdad? Se apaga, inhibe. Se acaba la inhibición, se apaga, inhibe. Se acaba la inhibición y aquí están funcionando otra vez. Entonces,
La inspiración comienza con la liberación abrupta de la inhibición de un grupo de células, las neuronas del integrador de la actividad inspiratoria central. ¿Dónde estaban nuestras neuronas integradoras? Aquí estaban nuestras neuronas integradoras. Entonces, estas neuronas, cuando comienza la inspiración, se termina esa inhibición. ¿Por quién están inhibidas? Por este interruptor de apagado inspiratorio. Este interruptor de apagado inspiratorio es que las tiene inhibidas antes de la inspiración. Se acaba la inhibición, estas comienzan a ejercer su efecto sobre las neuronas inspiradoras que van hacia la médula espinal para de ahí continuar hacia los músculos respiratorios. ¿Está bien? Diferentes etapas de control, como ustedes ven. Tiene varias etapas de control. Y todas esas etapas de control hacen que el proceso respiratorio tenga muchas condicionantes o muchos factores que lo pueden cambiar. El grupo respiratorio por fin. A ver, vamos a regresar aquí. La integración resulta en una elevación progresiva en los impulsos de las neuronas integradoras, que a su vez generan una elevación similar a la actividad de las neuronas inspiradoras premotoras del complejo grupo respiratorio dorsal y grupo respiratorio ventral. Entonces, esta integración de la respiración es una elevación progresiva de los impulsos de las neuronas integradoras. Vamos a regresar un momento aquí. Se apaga la actividad inspiratoria para iniciar la inspiración. Dos grupos de neuronas localizadas en el grupo respiratorio ventral actúan como un interruptor de apagado inspiratorio. El apagado ocurre de forma abrupta cuando la suma de estímulos excitadores al interruptor de apagado alcanza un umbral. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo vamos a comenzar la expiración? La expiración comienza otra vez con un interruptor que va a inhibir, que va a apagar estos estímulos. Dos estímulos excitadores importantes al interruptor de apagado son el aumento progresivo en la actividad del integrador, obviamente regulado por sí mismo, y los estímulos recibidos por receptores de estiramiento de los pulmones, cuya actividad aferente aumenta de manera progresiva con el aumento del volumen pulmonar. Entonces, ¿quiénes ocasionan este apagado? En primer lugar, el mismo integrador que tiene su apagador automático. Y en segundo lugar, el estiramiento de los pulmones. Regresamos. Receptores pulmonares al estiramiento actúan sobre el interruptor para apagar el integrador de la respiración. ¿Cuál era el otro? El mismo interruptor tiene su propio apagador o su propio controlador que apaga esta inhibición y entonces, o mejor dicho, condiciona esta inhibición al integrador de la respiración, ¿verdad? De ahí se van a integrar estos receptores y estos receptores pulmonares irritantes. En un momento lo vamos a recordar porque vamos a regresar a esta figura. ¿Está bien? Entonces, listo. A ver, recordamos otra vez desde el inicio. Sí. Entonces, hemos dicho que aquí hay un grupo de neuronas en el grupo respiratorio dorsal y en el grupo respiratorio ventral que están haciendo su trabajo constantemente, ¿verdad? Están haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque son controladas por el sistema autónomo. En algunos casos sí podemos hacer una inspiración máxima o una expiración máxima, o incluso podemos contener la respiración, porque la respiración no solamente tiene un control autónomo, sino también tiene un control voluntario. Muy bien. ¿Qué más hemos dicho hasta ahora? Hemos dicho que este grupo que controla tanto la inspiración como la expiración se concentra específicamente en dos áreas en la médula oblonga, el grupo respiratorio ventral y el grupo respiratorio dorsal. El grupo respiratorio dorsal que controla
este volumen corriente, Sí. este volumen normal. Y el otro que controla pues la inspiración o la expiración. Forzada. Muy bien. Pero entonces, ¿quién hace este ciclo de 12 respiraciones por minuto? El integrador, ¿verdad? En esa misma zona de los grupos respiratorios ventral y dorsal, en esa área reticular, existe un integrador de esas funciones, integrador de ese ritmo. Ese integrador es el que en algún momento deja su estado de inhibición. Y como dejó su estado de inhibición, comienza su impulso nervioso hacia la médula y hacia los músculos respiratorios. Luego hay una inhibición. Termina esa inhibición y otra vez el grupo integrador hace que comience otra vez el ciclo. ¿Y de quién depende esa inhibición, ese comienzo de esa inhibición? De neuronas inhibidoras de apagado respiratorio. Muy bien, dependen de Ahí es. neuronas del interruptor de apagado respiratorio, que a su vez son motivadas por su propio interruptor o por receptores pulmonares al estiramiento. Obvio, porque cuando se estira el tórax, el sistema autónomo entiende de que ya se ha cumplido el ciclo y entonces inmediatamente se activa el interruptor de apagado para apagar el sistema integrador y que ya no continúen pues las neuronas inspiratorias, ¿verdad? Bien, seguimos avanzando. Hasta aquí ya estamos viendo entonces el control autonómico de la respiración, ¿verdad? Una vez que se alcanza el umbral crítico, las neuronas de apagado aplican una poderosa inhibición al integrador. De esta forma, el integrador es reiniciado por el propio aumento de su actividad. Otros estímulos, tanto excitadores como inhibidores, actúan sobre el interruptor de apagado y modifican su umbral. Por ejemplo, estímulos químicos como la hipoxemia, la hipercapnia, son inhibitorios, elevando el umbral y generando mayores volúmenes virales. Entonces, puede ocurrir que un problema de hipercapnia o hipoxemia, ¿qué hace la hipercapnia y la hipoxemia? Actúa sobre el interruptor de apagado. Y como actúa sobre el interruptor de apagado, ¿qué va a pasar? Ya no se va a apagar aquí, sino que va a aumentar un poco más su volumen corriente, ¿verdad? Ya no va a apagarse en esta parte, va a ir un poco más arriba. Entonces de esa forma vamos a poder ingresar un poco más de aire hacia los pulmones. ¿Por qué? Porque probablemente este quimioreceptor ha percibido una hipercapnia, una hipoxia y por lo tanto anula este efecto de interrupción de apagado para que este amigo integrador siga generando ciclos respiratorios o inclusive intensidades o amplitud en la respiración, ¿verdad? Bien, entonces hasta allí nos quedamos aquí. Por ejemplo, estímulos químicos como la hipoxemia y la hipercapnia son inhibitorios y elevando el umbral generan mayores volúmenes tidales, ¿verdad? Hemos visto cómo esta influencia de los quimioreceptores podría haber generado volúmenes tidales mucho más grandes. Avanzamos. La expiración comprende dos fases. Poco después de la finalización abrupta de la inspiración, se reinicia algo de la actividad de los músculos inspiratorios. Esta actividad sirve para controlar el flujo del aire expiratorio. Es decir, por ejemplo, para abrir la laringe, las cuerdas vocales, ¿no? Las fosas nasales. Entonces, todavía hay un control
de algunos músculos inspiratorios, porque en la inspiración esperaríamos que se abra la laringe, que haya una vía respiratoria mucho más dilatada, pero los inspiratorios actúan para producir un control del flujo del aire que se está expirando. Los músculos inspiratorios también actúan. Sí, aquí también están todos los un poquito de los inspiratorios. Se inicia algo de la actividad de los músculos inspiratorios. ¿Para qué? Para facilitar el flujo del aire en la expiración. La actividad de los músculos inspiratorios está esencialmente ausente en la segunda fase, que incluye una retracción pasiva continua durante la respiración tranquila y activación de los músculos expiratorios en caso de que se requiera algo más que una respiración tranquila. Obviamente, en la segunda fase, cuando ya es simplemente funcionando la elasticidad del tórax, entonces no tiene por qué trabajar nada de las hormonas inspiratorias, nada de las neuronas inspiratorias, ¿verdad? La duración de la expiración está determinada por la intensidad de la actividad inhibitoria de las células relacionadas con la inspiración del complejo del grupo respiratorio dorsal y ventral. La caída progresiva en la inhibición equivale a una disminución del umbral para iniciar el cambio de expiración a inspiración. La caída progresiva de la inhibición equivale a una disminución en el umbral. Obviamente, ¿a qué umbral nos estamos refiriendo? Al umbral del interruptor del apagado o al umbral del integrador de la actividad inspiratoria. Vamos a ver que este umbral se va a modificar, sobre todo por el mando del sistema nervioso central o del cerebro, en un momento. Los músculos de las vías respiratorias superiores también están bajo ese control fácil. Entonces, vías respiratorias superiores, sobre todo para viabilizar una apertura de la cavidad del conducto respiratorio, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, inclusive cuando hay dificultad respiratoria, hemos visto, por ejemplo, en algunos pacientes que hacen aleteo nasal, ¿no? ¿Por qué? Porque las fosas nasales quieren abrir o expandirse más para captar mejor el aire. Entonces, obviamente, se ejerce ese control en las vías superiores, ¿no? Y en la laringe, faringe y laringe, para permitir esa mejor inspiración o esa mejor entrada del aire. Entonces, ese mismo control que se ejerce en la inspiración y expiración está coordinado también en las vías superiores. Un comentario pequeño por todo lo que quería decir. El aumento de las demandas metabólicas requiere varios mecanismos de control para igualar la ventilación alveolar. Entonces, hasta ahorita hemos visto solo un volumen corriente, cómo se controla ese volumen corriente, sin ningún cambio. Hemos dicho que en algunas ocasiones podemos inspirar un poco más, expirar un poco más, pero no hemos hablado ahorita de demandas metabólicas. Entonces, cuando hay demandas metabólicas, dice que hay otros mecanismos que comienzan a trabajar. Uno de estos mecanismos sería que el sistema nervioso central variara la actividad del generador de patrón medular en paralelo con y en proporción a la excitación de los músculos utilizados durante el ejercicio. ¿Cuál es uno de esos mecanismos? El sistema nervioso central varía la actividad del patrón medular. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central, dice también el libro o el capítulo, que hay unos sensores en los músculos, en las articulaciones, que indican un consumo de más oxígeno. Por lo tanto, ustedes saben que al hacer ejercicio necesitamos más oxígeno, ¿verdad? Sobre todo en el ejercicio aeróbico. Entonces, eso está comandado por el sistema nervioso central y de esa forma se puede generar o se puede hacer realidad esta exigencia de la demanda metabólica en el caso del ejercicio. Otro esquema prospectivo de compensación para compensar estas demandas metabólicas involucran percibir la magnitud de la carga de dióxido de carbono llevada a los pulmones por el retorno venoso sistémico y luego impulsar la respiración en respuesta a la magnitud de dicha carga. Entonces, ¿qué sucede? Hay otros sensores
que perciben la cantidad de dióxido de carbono que llega a los pulmones. Y obviamente ese aumento de dióxido de carbono está indicando un aumento en el metabolismo que tiene que ser compensado. Otro mecanismo compensatorio es conocido como el aumento de la respiración en respuesta a la actividad de los receptores en las articulaciones esqueléticas, ya que el movimiento articular aumenta con el ejercicio. Entonces, bueno, esto es prácticamente refiriéndose a más detalles del primer mecanismo. O a veces no necesitamos hacer ejercicio físico intenso para que se comience a controlar desde esta parte, desde el cerebro, ya el aumento de la compensación de las demandas metabólicas a nivel general. Bien, entonces, así se cubren las demandas metabólicas que requieren aumentar la ventilación alveolar. Pero hay más. Hay reflejos neurales en el control de la respiración. ¿Cuáles son esos reflejos neurales? Proporcionan retroalimentación para el ajuste fino que ajusta la frecuencia y el volumen tidal para minimizar el trabajo de la respiración. Los reflejos de las vías respiratorias superiores y pulmones también actúan como reflejos defensivos, protegiendo a los pulmones del daño y las agresiones ambientales. Los receptores para estos reflejos están localizados centralmente y periféricamente y consisten en quimioreceptores y mecanorreceptores. Entonces, ¿qué es lo que dice esta parte? Estábamos viendo que necesitamos cubrir estas demandas metabólicas. Uno es a través del control del sistema nervioso, cómo el sistema nervioso puede percibir sensores en las articulaciones o sensores en el llenado del pulmón. Pero, ¿cuál es otra manera de cubrir estas demandas? Con reflejos neurales del control de la respiración. ¿Y a qué responden estos reflejos? Responden a quimioreceptores y mecanorreceptores. Entonces, no solamente el sistema nervioso central, sino también hay sistema nervioso autónomo que puede responder a esta demanda metabólica. ¿Qué más? Los quimioreceptores centrales del sistema nervioso central, localizados en la médula, son sensibles a cambios en la concentración de hidrogenio. Los quimioreceptores periféricos detectan cambios ¿en qué? En la presión parcial de oxígeno, en la presión parcial de CO2 y en la concentración de hidrogeniones arteriales. Entonces, miren, los quimioreceptores periféricos tienen muchos más elementos que pueden ser percibidos o que pueden ser tasados o dosados o supervisados para el control de este aumento de la respiración por motivos metabólicos. En cambio, los quimioreceptores centrales solamente son sensibles a los cambios de pH. ¿Ya? Ahora vamos a ver por qué es eso. Los mecanorreceptores localizados en las vías respiratorias son sensibles a cambios en la concentración de hidrógeno. Los mecanorreceptores localizados en las vías respiratorias, el parénquima pulmonar, la pared torácica y los músculos, tendones de las piernas, también proporcionan reflejos neurales que están involucrados en el control de la respiración. Volvamos a la 21.1. ¿Dónde está la 21? La 21.1 está aquí, ¿se acuerdan? Sí. Esto, ahí entonces, sensores en los músculos de las extremidades o del tórax que van a ejercer su influencia sobre los centros de control respiratorio para aumentar la frecuencia respiratoria, o si actúan con el integrador, con el interruptor, podrían aumentar el volumen corriente para mejorar la respuesta a esta exigencia metabólica, ¿verdad? A esa demanda metabólica. Bien, ¿qué más? Ya, aquí nos quedamos, avanzamos. Los mecanorreceptores, mediante reflejos, median reflejos que protegen al pulmón. ¿Por qué? Aquí es importante porque vamos a tener el cuidado cuando estemos en el sueño, por ejemplo. Los mecanorreceptores pulmonares están localizados en las vías respiratorias del parénquima pulmonar.
y pueden dividirse en tres grupos: de estiramiento pulmonar, de irritantes y otros receptores. Las fibras aferentes de los tres tipos yacen predominantemente en los nervios vagos. Los vagos también llevaban información de los mecanos, de los varoreceptores para la presión arterial, ¿se acuerdan? Sí. Los receptores de estiramiento pulmonar son terminaciones sensoriales de las fibras nerviosas mielinizadas que yacen dentro de la capa del músculo liso de las vías respiratorias de conducción. El papel más importante de los receptores de adaptación lenta es probablemente su participación en la regulación del tiempo expiratorio, la activación de los músculos expiratorios y la capacidad residual funcional. Muy bien, alto aquí. Los receptores de estiramiento pulmonar son terminaciones sensoriales de las fibras nerviosas mielinizadas que yacen dentro de la capa del músculo liso en la respiración. Estos receptores de estiramiento pueden ser los de activación rápida o los de adaptación lenta. Los receptores, sí. Aquí vamos a hacer la comparación de los que tienen vía rápida y vía lenta. ¿Ya? Leamos un momentito. Los receptores de los irritantes son terminaciones nerviosas de fibras aferentes mielinizadas que se encuentran en las vías respiratorias de conducción grandes, también llamados receptores de adaptación rápida. Tienen terminaciones nerviosas que yacen en el epitelio de las vías respiratorias y responden a la irritación de vías aéreas por toque o por sustancias nocivas como el humo y el polvo. Entonces, rápidamente pueden conseguir una respuesta indicando un proceso, una obstrucción, una irritación como un reflejo para poder lograr una protección del paciente o del organismo. ¿Por qué es importante esto? Los receptores a los irritantes son estimulados por histamina, serotonina y prostaglandinas liberadas localmente en respuesta a la alergia o a la inflamación. Como regla general, la estimulación causa respuestas excitadoras como la tos, el jadeo o el tiempo de inspiración prolongado. Entonces, a estos se los conoce como receptores de adaptación rápida y a los anteriores, estos receptores de estiramiento pulmonar, se los conoce como receptores de adaptación lenta. ¿Por qué? Porque perciben el estiramiento pulmonar de una manera distinta, esperando, por ejemplo, la inspiración completa. Pero en cambio, esta reacción a irritantes es inmediata, ¿verdad? Rápidamente, no sé si alguna vez les han hecho la broma de molestarles con una varita de pluma o una pelusa en la nariz. Entonces uno está durmiendo y se levanta, ¿no? O sientes a una mosca que se para en tu rostro o en tu nariz, ¿no? O peor aún, ¿no? Uno está roncando y te obstruye la vía, ¿no? Entonces te levantas y te duele la garganta. ¿Por qué? Entonces te dicen, oye, ya se está roncando. Entonces esto produce una inmediata reacción, obviamente para procurar el bienestar o el cuidado, porque esa es su principal tarea, proteger al pulmón. Obviamente aquí veamos estos receptores más. Los receptores de capilares pulmonares son terminaciones nerviosas sensitivas localizadas adyacentes a la pared alveolar en yuxtaposición con los capilares pulmonares. De ahí su nombre. El nombre corto utilizado para estos receptores es receptores J. Un grupo está localizado adyacentemente a los alveolos y es accesible desde la circulación pulmonar. Algunas veces se les llama fibras pulmonares C. Las fibras pulmonares C son estimuladas por la identificación física de los capilares pulmonares como el edema de pulmón. Los alveolos pulmonares son insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando son estimulados causa un aumento en la frecuencia respiratoria. Muy bien, no se vayan, regresemos a esta figura. Bien, regresemos a esta figura. Aquí está.
acuerdan que dijimos que estaban todos en esta gráfica? Ah, ese. Ahí están. Los mecanorreceptores de estiramiento, adaptación lenta, y los irritantes de adaptación rápida. Y los que acabamos de mencionar, los receptores J. Estos receptores J no responden a histamina, serotonina, obstrucción. Tampoco responden al estiramiento muscular. ¿A qué responden? A ver, lo leemos otra vez. Asociada a la circulación pulmonar, pero... ¿A qué respondía? Responde Eso, perdón. No, otro. Aquí Las está. fibras, sí, ahí está. adyacente a los alvéolos. Sí. Son estimuladas por La ingurgitación ingurgitación física de los capilares pulmonares, como en el edema pulmonar. Los émbolos pulmonares o la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué la insuficiencia cardíaca congestiva? Porque la insuficiencia cardíaca congestiva Síntomas produce- retrógrados, doctor. Claro, por eso. Y entonces ahí se percibe el edema pulmonar o como están cerca de los alvéolos, perciben esa distensión. Entonces al percibir esa distensión, ¿cuál va a ser su efecto? ¿Cuál va a ser su efecto global? Hiperventilación. Un aumento de la... Aumento o estimulación de Frecuencia los centros de control respiratorio. Entonces aquí va a aumentar la frecuencia respiratoria, en los receptores J también, y en los irritantes, ¿qué sucede? No es que aumenta la frecuencia respiratoria, responde con tos o con jadeo, decía, ¿verdad? Con tos o con jadeo. Y el de adaptación lenta, doctor. El de El adaptación estiramiento lenta pulmonar. estimula la respiración. Ah, también. Bien. Estaban encargados de proteger el pulmón. Bien. Otros. Hay propioceptores también que proporcionan información acerca de la actividad o tensión muscular del cuerpo. Propioceptores están localizados en los tendones, músculo esquelético, etc., ¿no? Que hablan sobre un esfuerzo respiratorio, reciben la oposición de una mayor resistencia de las vías respiratorias o una distensibilidad pulmonar reducida. Los receptores de los usos musculares proporcionan información acerca de los cambios en la longitud pulmonar, muscular, o los órganos tendinosos de Golgi, que están localizados en los tendones que unen el músculo al hueso y proporcionan información acerca de la tensión. Cuando ambos tipos de propioceptores son estimulados, causan un reflejo de aumento de la ventilación. ¿En qué momento actúan estos usos musculares y estos órganos tendinosos de Golgi? Al estiramiento. En el ejercicio, ¿verdad? Al estiramiento, ¿no? Al hacer fuerza, al caminar, al desplazarse. Obviamente porque estás percibiendo movimiento. Y eso automáticamente genera aumento de la ventilación. ¿Por qué? Porque estamos tratando de compensar ese gasto metabólico, estamos tratando de compensar esa energía que se está gastando. Entonces, aquí hay dos dibujos que hacen referencia a lo siguiente. Por ejemplo, el aumento de la ventilación es lineal conforme la presión CO2, presión parcial de CO2 alveolar aumenta. Mientras más aumente esta presión del CO2, va a aumentar La ventilación. la ventilación. ¿Por qué? Porque obviamente la ventilación trata de compensar este efecto de una, en este caso se aumenta la PCO2 de una alcalosis o acidosis. De una acidosis, ¿verdad? Entonces trata de compensar con la ventilación, para que de esa forma, al ingresar, al hacer ese intercambio del CO2, podamos compensar este aumento de la presión parcial de CO2. Pero en cambio no ocurre eso cuando vamos a hablar de la presión de oxígeno. Miren, es distinta la curva que se produce, ¿no? Incluso el libro dice que es una curva de distribución de la hemoglobina al revés. Es como si le hubiéramos dado la vuelta a la curva de entrega de oxígeno de la hemoglobina, ¿verdad? Es al revés. A menor oxígeno, más ventilación. Porque en este caso, si es que tenemos solamente, ¿cuándo comienza a cambiar esta curva? Lo decía hace un momento, cuando está en menos de 60. Sí. Cuando está en menos de 60, ahí recién hay cambios que indican
una mayor ventilación. Esto ocurre inclusive cuando uno está adaptado a la altura, porque cuando estás a una altura de 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, la presión parcial o la presión inspiradora de oxígeno no es la misma que a 0 metros sobre el nivel del mar o 100 metros sobre el nivel del mar, porque la presión que ejerce la atmósfera sobre el oxígeno no es la misma y por lo tanto no permite el ingreso de oxígeno de la misma forma. La concentración de oxígeno sigue siendo la misma, ¿verdad? Pero no la presión. Por lo tanto, este es un punto crítico y aquí cambia. Doctor, Y cuando es percibido esta disminución en la presión de oxígeno o hay una hipoxemia, ¿qué sucede? Aumenta la ventilación. Entonces, miren, está en 120, está en 100, está en 80, está en 70. Cuando hay ligeros cambios o cambios hasta el umbral de 60, no aumenta mucho la frecuencia respiratoria. No aumenta mucho. Pero cuando llega a menos de 60, ahí sí se produce, o menos de 40, sí existe un aumento increíble de la frecuencia respiratoria. Pero en cambio, aquí es diferente. Ya en el primer momento que se aumenta la concentración del CO2, ya existe cambios en la frecuencia respiratoria. Por eso hace un momento en el resumen se indicó que la PCO2, vamos a un resumen. creo que está por ahí. La estimulación de la ventilación inducida por CO2. Aquí está. La PCO2 arterial es más importante que la PO2 arterial y la concentración de hidrogeniones para determinar el impulso respiratorio en individuos sanos y en reposo. Esos dos cuadros explican esta oración que hemos leído, este ítem que hemos leído al inicio. Entonces, hay más sensibilidad a esto que a eso. Y eso está bien, ¿saben por qué? Porque pequeños cambios en el oxígeno no exigen una gran demanda de la ventilación, del cambio de la ventilación. Tendría que haber ya una situación tan terrible como este aumento de la presión parcial del CO2 que va a condicionar ¿qué? Acidosis y alcalosis. Entonces, cuidarnos de acidosis o alcalosis es mucho más importante que cuidarnos de una ligera de hipoxia. Entonces, es por eso que se le da mucho más control, o el diseño fisiológico tiene mucho más control de la presión parcial de CO2. ¿Está bien? Avanzamos. Me parece que tenemos un anuncio. Buenos días, ¿puedo dar un anuncio? Sí. Buenos días, chicos, ¿qué tal? Nosotros somos de quinto año y venimos a invitar a ustedes a la cena de medicina. La próxima semana es la Semana Popular de Medicina y vamos a tener varias programaciones. Y el jueves va a haber la cena. ¿Qué empezamos? Cámara de Comercio. Sí, cuarto ciclo. Ya, entonces ya conocen cómo es la historia. La cena será en Chacoalcayo. La facultad nos va a dar la movilidad para ir y volver, así que no hay gasto ninguno. Y tenemos solo hasta el miércoles para hacer el pago y la inscripción. Y los cupos son limitados, así que si ustedes quieren ir, que será una cena bien bonita, el TV2, que será bien elegante. Sí. Entonces solo hasta el miércoles para pagar. ¿Ya? Yo voy a dejar eso en la puerta, cualquier cosa, cualquier duda, avísenos. Bye, chicos. Doctor, disculpe. Y el hecho de que yo viaje a un lugar o al que vaya, yo voy a estar hiperventilándome todo el tiempo. Porque no va a haber un punto donde ya me agarre y que tú la puedes percibir con más intensidad. Pero ¿qué pasa? Luego, el sensor del CO2, que es el principal, su umbral era disminuido. Claro. Cambia el umbral. Y como cambia el umbral, entonces ya te da tiempo para adaptarte mucho más.
Por eso es que hablan siempre de por lo menos una semana de aclimatación para ir a jugar a el Hernando Siles de La Paz. Con razón. Sí, es verdad. Sí, también. Pero ahorita lo vamos a ver. Listo. Yes. Los quimioreceptores centrales y periféricos responden a cambios en los gases de la sangre arterial y en la concentración de hidrógeno. Los quimioreceptores centrales y periféricos responden a cambios en los gases de la concentración de hidrógeno. Otro grupo de receptores que afectan profundamente la respiración son los quimioreceptores. Ya hemos visto. Estos receptores son estimulados por la concentración de hidrógeno y la composición de los gases respiratorios en la sangre arterial. La regla general es que la actividad respiratoria está inversamente relacionada con la presión parcial de oxígeno en las arterias, pero directamente relacionada con la presión del CO2 y con la concentración del ion hidrógeno. Entonces, ¿qué dice? La regla general es que la actividad respiratoria está inversamente relacionada. Claro, porque cuando tengo buena presión arterial, mi actividad respiratoria está inhibida. Pero cuando aumenta esta concentración o esta, Aumenta también. ¿verdad? Aumenta mi actividad respiratoria. En regla general, dice aquí, en regla general. En las figuras que acabamos de ver, se muestran las respuestas ventilatorias de una persona típica cuando la PCO2 alveolar y la PO2 varían de forma individual al controlar la composición del gas inspirado. Las respuestas al dióxido de carbono y en menor medida al pH de la sangre dependen de sensores en el tallo cerebral, las arterias carótida y aorta. Por el contrario, las respuestas a la hipoxia son producidas solo por la estimulación de receptores arteriales. Entonces, aquí vemos que el dióxido de carbono depende de sensores en tres lugares: tallo cerebral, arterias carótidas, los glomos o los quimiorreceptores y la aorta, ¿verdad? En cambio, la hipoxia solamente produce estimulación en receptores arteriales. Por eso también será que su curva es distinta, ¿no?, a la de CO2, como hemos visto hace un momento. Presión parcial de oxígeno, presión parcial de CO2. Dice, entonces, ¿cómo va a estimular a nivel central? El impulso respiratorio es exquisitamente sensible a la PCO2 de la sangre que perfunde al cerebro. Aunque no se han identificado células específicas a las neuronas quimiosensibles que responden a la concentración de ion hidrógeno del líquido intersticial circundante, se las llama quimioreceptores centrales. Entonces, es decir, que el cerebro tiene quimioreceptores centrales que pueden interpretar un aumento de este ion como una acidosis, ¿verdad? Y por lo tanto pueden condicionar una respuesta aumentando la frecuencia o la profundidad de la respiración. El epitelio de los plexos coroidales proporciona una barrera entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo que limita severamente movimientos pasivos de células grandes, moléculas cargadas e iones isónicos. Sin embargo, el epitelio coroideo transporta de forma activa varias sustancias, incluyendo iones, y este transporte activo participa en la determinación de la composición del líquido cefalorraquídeo. A esa barrera selectiva se le llama barrera hematoencefálica. Esa barrera hematoencefálica, entonces, ¿qué dice? No es tan sensible a algunos elementos, pero a otros sí rápidamente puede responder, ¿verdad? El líquido intersticial cerebral o la célula quimioreceptora puede ser rápidamente estimulada por la presión parcial del CO2.
entonces hasta el líquido cefalorraquídeo puede entonces tener obstáculos de entrar en esta barrera, esta línea roja la barrera. Si tenemos aumento de bicarbonato, no se va a percibir en el líquido cefalorraquídeo o en los quimiorreceptores. Entonces aquí necesariamente tenemos que utilizar otro tipo de estimuladores, otro tipo de mensajeros. No así los quimiorreceptores en la carótida, en la aorta, ¿verdad? Que pueden percibir presión parcial de oxígeno y también concentración de hidrógeno. El líquido cefalorraquídeo tiene un sistema débil de amortiguamiento y es sensible a los cambios de la presión parcial de dióxido de carbono. Debido a la relativa impermeabilidad del epitelio coroideo y el endotelio capilar al hidrógeno, los cambios en las concentraciones de hidrógeno en la sangre se ven pobremente reflejados en el líquido cefalorraquídeo. Los cambios en la concentración de hidrogeniones o hidrógeno en la sangre se ven pobremente reflejados en el líquido cefalorraquídeo. Miren, no se ve la barrera hematoencefálica, la barrera no deja pasar, y como no deja pasar, no se puede percibir estos cambios en el líquido cefalorraquídeo con respecto a la circulación general. Por el contrario, el dióxido de carbono molecular se difunde con facilidad, por lo tanto, la presión parcial de CO2 arterial puede influenciar en el pH del líquido cefalorraquídeo. El pH del líquido cefalorraquídeo está principalmente determinado por su concentración de bicarbonato y PCO2. La regulación del bicarbonato que se da con las alteraciones ácido-básicas es importante debido a que el cambio de amortiguamiento influye en la respuesta determinada de la presión parcial de CO2. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a revisar. Los quimiorreceptores periféricos están localizados en la carótida y en los cuerpos aórticos, detectando cambios de la PCO2, PO2 y el pH del plasma en la sangre arterial. Los cuerpos coroideos son pequeños, menos milímetros de ancho, menos sensoriales localizados bilateralmente en las articulaciones de las arterias aórticas. Cerca de la base del cráneo, los nervios aferentes son el glosofaringeo, ¿verdad? Y los cuerpos aórticos están localizados a lo largo del arco de la aorta y están inervados por los nervios aferentes vagales. Noveno par y décimo par. Entonces, aquí el cerebro solamente presión parcial de CO2. ¿Quién era este? Un quimiorreceptor central. En cambio, los quimiorreceptores periféricos tienen sensibilidad a más variedad de elementos. Esto es importante, ¿por qué? Aquí debe estar. Al igual que con los quimiorreceptores en la médula, aumentar la PCO2 estimula los receptores periféricos. El hidrógeno formado a partir del ácido carbónico dentro de los quimiorreceptores periféricos, células del globus, es el estímulo y no el CO2 molecular. A diferencia de los sensores centrales, los quimiorreceptores periféricos son sensibles a la elevación del ion hidrógeno en la sangre y la reducción del PO2. El cerebro, el líquido cefalorraquídeo, no es sensible ni a esto por la barrera hematoencefálica, ¿verdad? Más el control se realiza más por la presión parcial de CO2 que por el oxígeno y el bicarbonato, que están en un estado constante o bastante resguardado, protegido por la barrera hematoencefálica. La tasa de descarga de los quimiorreceptores carotídeos y la resultante ventilación por minuto está relacionada a la PCO2 en forma aproximadamente lineal. El comportamiento lineal del receptor se ve reflejado en la respuesta ventilatoria lineal al dióxido de carbono ilustrada en la figura 21.4. Ya dijimos, ¿verdad? Cómo es que
esto influye de manera directa en la respiración. Entonces los quimiorreceptores apenas perciben un aumento, inmediatamente están mandando su señal para aumentar la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿por qué es importante esta diferencia entre la sensibilidad al solo de la PCO2 en líquido cefalorraquídeo y a los vasoreceptores periféricos o quimiorreceptores periféricos a más entidades? Vamos a ver aquí. La no linealidad de la respuesta ventilatoria a la PO2 y al pH y a la sensibilidad relativamente baja a través de rangos normales de estas variables hacen que los cambios ventilatorios sean aparentes solo cuando la PO2 y el pH se desvían significativamente del rango normal, especialmente hacia la hipoxemia o la acidemia. Por el contrario, la ventilación es sensible a la PCO2 dentro del rango normal. El dióxido de carbono es normalmente el químico regulador dominante para la respiración a través de quimiorreceptores, tanto centrales como periféricos. Entonces, bien, regresamos al dibujo. O sea, el central no era el ion hidrogenial, sino es el PCO2. El PCO2. Ah, el de líquido cefalorraquídeo. Ajá. Aquí, este es líquido cefalorraquídeo. CSF. Entonces, mientras que los otros quimiorreceptores periféricos pueden percibir los cambios que se realizan aquí, ¿qué sucede si hay una acidosis? Sucede que inmediatamente estos receptores periféricos, como detectan acidosis, van a comenzar a aumentar la frecuencia respiratoria para tratar de volver el equilibrio, ¿verdad? Entonces, si esa respuesta sería inmediata también en el cerebro, ¿qué pasaría? Acuérdense, comenzamos a hiperventilar, y si comenzamos a hiperventilar, ¿qué pasaría con eso? El principal marcador con la hiperventilación estaría anulado. Y si estaría anulado, entonces la orden del cerebro disminuiría, estaría inhibida. Entonces no se podría completar la compensación o la adaptación a este problema de acidosis. Es por eso que poco a poco, mientras se va entrando en un equilibrio en la sangre, se detectan esos cambios en el cerebro. Y luego, cuando ya se ha producido una adaptación completa o las primeras fases de la estabilización o del equilibrio del pH, entonces en el cerebro ya van a llegar esos cambios. Y esa consecuente disminución de la PCO2 ya no va a ser tan grave o tan notoria como para anular o como para inhibir los centros respiratorios. Entonces, esta barrera nos permite tener una primera respuesta para el equilibrio ácido-básico sin necesidad de comprometer centros de regulación de respiración a nivel central. Porque si estarían comprometidos de primera mano los centros de respiración central, anularíamos el reflejo respiratorio, anularíamos la respuesta central de la respiración, con lo que se contribuiría, o mejor dicho, la respuesta o la adaptación al pH para disminuir la acidosis no estaría completa. Entonces, el libro comenta que es un diseño fisiológico muy exacto, porque ¿cómo es que se ha producido este tipo de división con la barrera hematoencefálica? Para impedir que cualquier cambio que querramos hacer acá para volver a la normalidad no afecte nuestro sistema central o nuestro comando central, que busca finalmente hacer un restablecimiento
del pH o de la respiración de acuerdo a las demandas metabólicas. Entonces, si no existiría esta barrera hematoencefálica, cualquier cambio en la concentración de hidrogeniones aquí en el plasma podría ser un estímulo para inhibir los centros de respiración central influidos por el PCO2. En cambio, cuando solamente tenemos el PCO2, aquí va a pasar un tiempo todavía, porque lo primero que va a ocurrir es que vamos a respirar, y esa respiración de la acidosis va a tratar de volverlo a alcalose. Entonces, obviamente, no es una compensación completa, no, porque no está trabajando el riñón, no está trabajando el sistema, la vía central, los quimiorreceptores centrales, pero esa compensación que produce a medias, luego ya no ejerce una influencia tan fuerte sobre el centro de control respiratorio en el cerebro. Y finalmente puede haber una respuesta que pueda llevar hacia una adaptación o a una respuesta, a una solución más completa del problema que ha ocasionado la acidosis, tanto respiratoria o metabólica. Bien. Aquí está el otro cuadro que tenemos que revisar. Todo lo que hemos dicho otra vez se resume en un cuadrito. A ver, comencemos. ¿Dónde comenzamos? Aquí. Aumenta El pH. en el disparo de los quimiorreceptores periféricos, aumenta el disparo en las neuronas inspiratorias de la célula, de la médula, perdón. Aquí es el que controla nuestros movimientos respiratorios, ¿verdad? Grupo respiratorio ventral, grupo respiratorio dorsal o el interruptor que ocasiona la frecuencia respiratoria, 12 respiraciones por minuto, o controla la inhibición de estas neuronas inspiratorias, influidas ¿por quién? Por el interruptor de apagado, que está en otro dibujo más atrás. Bien, ¿cómo funciona esto? Si aumenta el disparo de los quimiorreceptores periféricos, obviamente los quimiorreceptores están detectando un problema que indique aumento de la frecuencia respiratoria. Ese aumento de la frecuencia respiratoria, ese aumento de la actividad de las neuronas inspiratorias va a ocasionar un aumento en el disparo de los músculos intercostales o diafragma, con lo cual va a aumentar la frecuencia respiratoria, va a aumentar la amplitud de la respiración, ¿verdad? Eso obviamente va a contribuir en la contracción de los músculos intercostales y diafragma. En algunos casos, inclusive utilizando músculos accesorios, pero de lo normal, no. ¿Pero eso qué produce finalmente? La hiperventilidad. Muy bien, nos quedamos otra vez aquí. ¿Por qué ocurría este disparo de los quimiorreceptores? Por un aumento en la concentración de hidrógeno en el arterial, junto con otros sistemas más, la hipoxia o el aumento de la presión parcial del CO2, porque en los receptores o en los quimiorreceptores periféricos, esos son los tres motivos que pueden incluir o que pueden iniciar un disparo en los quimiorreceptores. ¿Por qué ocurría esto? Aumento en la producción de ácidos no volátiles, es decir, aumento en la producción de ácidos productos del metabolismo, ácido láctico. Ese aumento en el metabolismo indicaba un aumento en el pH y ese aumento en el pH condicionaba todo lo que ya hemos mencionado. ¿Está bien? ¿Qué más? Vamos por aquí. Un aumento en la concentración de hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo. Hace un momento hemos dicho que no ingresaban los hidrogeniones, ¿verdad? Que estaban más influenciados por la PCO2. Pero entonces, ¿cómo es que se produce este aumento de hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo? Porque cuando entra el PCO2 o aumenta la concentración de PCO2 en el líquido cefalorraquídeo, ¿cuál es el mecanismo de compensación que va a ocurrir ahí? Va a ocurrir una conversión
de ese PCO2 con el bicarbonato a ácido carbónico, que se va a disociar en agua y en ¿qué más? Y el hidrógeno. No, Ese En ácido se va a producir hidrógeno y bicarbonato, ¿verdad? Y si yo quiero que no haya tanto PCO2, voy a hacer una estrategia para disminuir mi PCO2 utilizando bicarbonato. El bicarbonato se va a juntar con el PCO2 y se van a convertir en ¿qué? Con el CO2 más bicarbonato se va a disociar en una molécula de agua y en una hidrogenión, ¿verdad? Ahí va a estar el hidrogenión aumentado. Y cuando ese hidrogenión está aumentado, aumenta esa concentración en el líquido cefalorraquídeo, que es el quimiorreceptor central, y ese quimiorreceptor central, ¿qué va a marcar? Aumento en el disparo de las neuronas inspiradoras para aumentar la frecuencia respiratoria. Aumenta mi frecuencia respiratoria y estoy tratando de solucionar este aumento que tuve aquí, ¿verdad? Esto ya vimos. ¿Por qué sucedió este aumento? Porque aumentó la PCO2 en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, no es que entraron estos iones, porque la barrera hematoencefálica dice que no permite este aumento. No. Sino que pasó, entró esto y Y dentro del ese líquido aumento. cefalorraquídeo se inició su aumento de concentración en el líquido cefalorraquídeo. ¿Eso por qué pasó? Por el aumento del PCO2 arterial, ¿verdad? Que condiciona esta escalera de eventos. Obviamente, si disminuye la presión arterial, entonces, ¿qué va a ocurrir Ahí no acá? hay disparo. Una inhibición, Inhibición, ¿verdad? Una inhibición. Porque ya estaríamos hablando de una alcalosis respiratoria en el caso de que la PCO2 esté disminuida, ¿verdad? Otra vez, en el cuadro se resumen todas las palabras que hemos estado mencionando. Entonces, lean ustedes el texto y luego piensen en el cuadrito, ¿verdad? ¿Dónde nos quedamos? Aquí comenzamos. Este es nuestro grupo respiratorio ventral, grupo respiratorio dorsal, interruptor reticular, integrador de la respiración, que a su vez está influido por el interruptor de apagado o el condicionador de apagado, ¿verdad? Aquí comenzamos. Y aquí es después ya tienen estas influencias que ya hemos detallado y lo hemos leído en estas otras que están largo texto como ¿ya? Muy bien, entonces avanzamos. Respuesta fisiológica a las alteraciones del oxígeno y el dióxido de carbono. Aquí es más de lo mismo, ya está resumido en el cuadro, así que si ustedes lo leen, no voy a tener que repetirlo de nuevo, ¿ya? Sí. Otra vez, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria y los efectos que producen. ¿Ok? Así que nos ahorramos 5 diapositivas, ya solo nos faltan 50. Entonces, la respuesta a la alteración del oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre son interdependientes. Esta también ya se sabe. ¿Por qué? Porque tanto si disminuye el oxígeno o aumenta el oxígeno, está relacionado con la disminución o el aumento de la presión del CO2. Entonces se interrelaciona también provocando hipoxia con hipercapnia o hipercapnia con aumento de oxígeno, etc. Otra vez el cuadrito, vamos. Producción de ácidos distintos al CO2. Aumenta la concentración de hidrogeniones. ¿Qué significa esto? Acidosis. ¿Qué hace la acidosis? Aumento el estímulo de los quimiorreceptores periféricos, ¿verdad? Sí. ¿Qué ocasiona eso? Un aumento en la estimulación del centro respiratorio de la médula oblonga, ya nuestro conocido. ¿Qué ocasiona eso? Un aumento en la ventilación, en la hiperventilación, lo cual a su vez condiciona una disminución de la presión del CO2. ¿Por qué? Porque cuando respiras, exhalas CO2
ingresa oxígeno. Oxígeno. Sale CO2 y con eso estás disminuyendo la PCO2 arterial. Finalmente, el pH regresa a su normalidad. ¿Está bien? Listo, nos ahorramos 5 diapositivas. Avanzamos. Otro cuadrito. Esta es otro cuadrito, ya que ustedes pueden analizarlo. Hipoventilación. ¿Qué hace la hipoventilación? Aquí Aumenta era la PCO2. aumento de ácidos distintos. Sí. Aquí es hipoventilación. ¿Qué hace la hipoventilación? Aumenta la PCO2. Aumenta la PCO2. ¿verdad? Ácido. Esto a su vez aumenta la concentración de hidrógeno en el arterial. Esto en la estimulación de los quimiorreceptores periféricos de los cuerpos carotídeos. ¿Son centrales o periféricos? Son periféricos. ¿Qué hace esto? Aumenta la estimulación de las neuronas inspiratorias en la médula. ¿Qué finalmente produce esto? Aumento de la ventilación. ¿Ok? Por el otro lado, aumentaba el CO2 en el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué sucedía? Las concentraciones de hidrogeniones aumentan en el líquido cefalorraquídeo, con lo cual estimula los quimiorreceptores centrales o periféricos. Los centrales. Centrales, lo que a su vez va a estimular Neuronas. las neuronas inspiratorias con el resultado final de aumento de la Ventilación. ventilación. ¿Está bien? Entonces, en este caso era la hipoventilación, en el otro caso, el aumento del CO2. ¿Ok? Ambos con el mismo mecanismo para aumentar la ventilación. Ya, nos ahorramos 5 diapositivas más. La hipermia, ya. Esto está fácil. ¿Cómo hacemos con el ejercicio? Porque, ¿saben? Hay una cosa fantástica que ocurre en el ejercicio. En el ejercicio, leve a moderado, no se modifica, no. Esta puede ser una pregunta de examen así tipo trampita. Yo puedo poner sí, pero aquí dice no. Ya una pica. Pero en Se el intenso. modifica. Perdón. En el intenso, sí. Vamos a ver qué dice. Se modifica respecto a los valores normales. Aún así, a propósito, las diapositivas ya están en el grupo. Se lo pasé a le pedí a mi compañero que lo pase. Si está ahí, ya ustedes ahí mismo pueden hacer sus apuntes, ¿no? Ya, genial. Aún así, la ventilación puede aumentar considerablemente en este tipo de ejercicio. No se modifica ninguno de estos 3 parámetros, a pesar de que hay exigencias metabólicas, a pesar que hay generación de ácido láctico, no se modifica. Bueno, aún así la ventilación puede aumentar considerablemente con ese tipo de ejercicio, incluso con el ejercicio pesado. Una persona con un sistema cardiovascular normal no se vuelve hipoxémica ni desarrolla hipercapnia aguda. Interesante. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? En la primera parte se quemaba fosfocreatina, ¿verdad? Después, cuando se acababan las reservas de fosfocreatina, si hacías ejercicio anaeróbico, estabas consumiendo el ATP del músculo cardíaco. Perdón, del músculo estriado. Pero si hacías ejercicio más de 10 minutos, ya aumentaba tu frecuencia respiratoria porque el metabolismo era aeróbico, ¿verdad? Justamente esa es la fase 1, ok, correcto, esa es la fase neurológica, porque el comando central maneja ese aumento en la frecuencia respiratoria. Luego viene una fase metabólica, es decir, una fase en la que ya no solamente va a actuar el cerebro dando la orden para aumentar la frecuencia respiratoria, sino la necesidad de energía, la necesidad de aire, la necesidad de oxígeno, perdón, va a generar un aumento en la frecuencia respiratoria, tanto en la amplitud como en la frecuencia. Entonces, este es el cerebro, esta es la necesidad metabólica, la necesidad de oxígeno por el metabolismo de las mitocondrias. Y finalmente la fase compensatoria. La fase compensatoria es cuando has hecho ejercicio por bastante tiempo y ya la respiración no puede cubrir todas las demandas de energía que necesita tu organismo. Entonces, es como cuando vas a jugar en el campeonato de la Semana de la Medicina después de un año que no haces deporte. A la mañana siguiente te duele todo el cuerpo. ¿Por qué?
Porque ya no solamente usaste la fase neurológica ni la fase metabólica, sino usaste la fase compensadora, que ya incluye el uso de, nuevamente, formación de ácido láctico con la acumulación en los músculos y el posterior dolor. Ya es más que una solución, es una consecuencia de haber acabado o de haber llegado al límite de la fase metabólica. Eso es todo. Control durante el sueño. ¿Qué pasa durante el sueño? Disminuye esa sensación o disminuye el umbral. A ver, veamos rapidito. Durante el sueño, las ondas lentas... Ya. En la etapa más profunda del sueño, de ondas lentas, etapa 4, la respiración es lenta, profunda y irregular, pero en la etapa 1 y 2, la profundidad de la respiración algunas veces varía periódicamente. La explicación es que durante el sueño ligero, el retiro del estímulo de vigilia varía con el tiempo, de forma periódica. Cuando el estímulo se retira, el sueño se profundiza y la respiración se deprime. Cuando regresa la respiración, es excitada no solo por el estímulo de la alerta, sino también por el dióxido de carbono retenido durante el periodo del sueño. A ese patrón periódico de respiración se lo conoce como respiración de Cheyne-Stokes. ¿Por qué? Porque puede haber una alteración en esa respiración del sueño que debería ser simplemente disminuir su frecuencia, disminuir su profundidad, pero cuando hay una alteración se produce esta respiración de Cheyne-Stokes, que es un periodo de apnea seguido de un periodo de respiración, frecuencia y amplitud elevadas. Luego viene un periodo de apnea, otra vez excitación, apnea, indicando pues una alteración en la respiración. Aquí está, ¿ven? Apnea, y luego viene, ¿por qué? Porque aquí se acumula 1, la vigilia, porque te levanta del sueño, y 2, se acumula el CO2 acumulado, ¿no? Hace que tengas que hacer grandes ventilaciones para poder compensar esa parte de apnea que hay. Cheyne-Stokes es la respiración. Este es el modelo Cheyne-Stokes. Hay patrones respiratorios que van a aprender el próximo año en semiología. Dice, la sensibilidad al dióxido de carbono, que es la falta de carbono, se reduce durante el sueño. En el sueño de ondas lentas, la reducción en la sensibilidad parece ser secundaria a una reducción del estímulo de alerta y su excitación tónica del tallo cerebral, en lugar de una suspensión de los mecanismos quimiosensoriales. ¿Qué sucede entonces? Hay una reducción en la sensibilidad al dióxido de carbono. No parece haber diferencia entre los efectos del sueño de las ondas lentas, MOR, en la sensibilidad de hipoxia, porque el que manda siempre es el CO2. En específico, un estímulo que causa tos, taquimia o constricción de las vías respiratorias mientras está despierto causará apnea y dilatación de las vías respiratorias durante el sueño, a menos que el estímulo sea lo suficientemente intenso como para causar el despertar. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente nos despertamos por un estímulo bastante fuerte, ¿verdad? Bastante que nos lleve a la acumulación del CO2 muy abundante. Eso nos ocasiona. Mientras tanto, solamente hay una tos o una semi-despertar. Hay veces donde uno sueña, quizás donde está escapando de un peligro o algo, y es que cuando despierta, así en su frecuencia respiratoria y su frecuencia cardíaca aumenta, ¿eso validaría ahí dentro? Claro, ahí estarían involucradas hormonas de fuga y pelea, más que el patrón respiratorio. Porque esa sensación de peligro puede hacer que estés dando adrenalina para generar ese efecto. Ahora, todos esos mecanismos de alerta probablemente operan a través de la activación de un mecanismo reticular. ¿Recuerdan? En el área reticular estaba ese marcapaso, ese interruptor, para el despertar similar al estímulo de vigilia. ¿Por qué? Porque miren, en humanos la hipercapnia es un estímulo más poderoso para despertar que en comparación de la hipoxia, ya que la primera requiere una PCO2 de alrededor de 55 milímetros de mercurio, pero en cambio, tanto tiene que bajar menos de 40 la presión parcial de oxígeno para que recién te despierte.
Obviamente, esta PCO2 es más importante de manejar por los efectos en la acidosis en que puede producir, ¿verdad? En el pH que puede producir. Ahora, es interesante todo este sistema complejo de regulación, porque no es sencillo de manejarlo, y el cerebro lo maneja de una manera perfecta. Obviamente, cuando hay una deficiencia ya vienen las enfermedades, producto de esta mala coordinación, mala regulación o alteración de algún mecanismo de compensación. Ya el tono de las vías superiores puede estar comprometido. El tono de las vías respiratorias, ¿qué pasa? Dice, los músculos de la laringe y la faringe comparten esta relajación y pueden producir obstrucción en las vías respiratorias, más aún cuando uno es obeso. Hay relajación, más la obesidad producen obstrucción en las vías respiratorias y entonces pueden producir este problema de la apnea del sueño. ¿Qué ocasiona la apnea del sueño? Sofocamiento, ahogo. Y ese sofocamiento, ahogo, ¿qué ocasiona? Aumento de la PCO2. Esa PCO2, ¿qué ocasiona? Es el principal estímulo para el despertar. Entonces te despiertas y tienes mal sueño. En la mañana siguiente estás con sueño. ¿Por qué? Porque no has dormido bien. ¿Eso se puede corregir durmiendo de lado, doctor? Claro, se puede aliviar durmiendo de un lado para evitar que el paladar blando golpee contra la faringe. El control de la respiración en ambientes inusuales. Aquí se refiere a la adaptación de la altura, ¿ya? ¿Qué vamos a decir de la adaptación de la altura? Tenemos farmacología. ¿Qué hora son? ¿Ya vino? No vino todavía. No está aquí, doctor. Nos dividimos por grupos. Es prácticas. Ya. Entonces, las últimas dos diapositivas no están tan complicadas, porque aquí habla de la respiración en ambientes inusuales, o sea, adaptación a la altura. Y finalmente, ¿qué sucede cuando uno se va a sumergir en el agua? Que lo pueden leer de aquí, porque está el resumen, ¿ya? He seleccionado algunas citas o partes del párrafo. Entonces, interesante sistema de navegación o de control apreciado. Porque este control no se puede ejercer, este control no viene del azar. Si cuando Darwin estaba dándose una vuelta por Galápagos, si hubiera conocido biología molecular, genética, ¿no? Bioquímica 1, bioquímica 2, que ustedes han llevado, tal vez hubiera sido más prudente en establecer su teoría apreciada. Pero recordemos que en ese tiempo estaba ocurriendo en el mundo cambios gigantescos. Marx había escrito su manifiesto comunista, Nietzsche había escrito su libro Contra Dios, y justo Charles Darwin también estaba introduciendo su teoría de la evolución, coincidiendo más o menos en la fecha de 1844, que es una fecha importante de acuerdo al cronograma bíblico. Entonces, qué casual que en esas fechas todos se comploten, pero si hubiesen tenido un poco más de lo complejo que es el sistema respiratorio, tal vez hubieran sido un poco más prudentes de sus afirmaciones, de que esto puede ir generándose poco a poco, ¿no? Realmente no pareciera así, porque es un sistema complejo de adaptación y de control, ¿ya? Lamento haberme pasado algunos minutos. No se preocupe, doctor, está bonito. Doctor, ¿de qué libro es todo? Doctor, ¿De qué libro es todo? Ya, el libro está en el enlace que yo les he dejado. ¿Qué enlace, doctor? El libro es Fisiología de Rhodes, pero está en el enlace que yo les he puesto. Todas las, a partir de ahora van a ser en ese libro. No, solo el capítulo de esta ocasión, porque a partir de la siguiente clase ya hacemos Silverton. Silverton. Sí, Silverton. El anterior fue Fisiología de Mezquita. Fisiología de Mezquita. ¿Esos libros van a ser para después? Están en el drive. Ya hemos hecho Mezquita, hoy día hemos hecho Rhodes. Las próximas dos clases corresponden al Silverton, que está en el drive que les pasé. Sí, el anterior. De ahora de Silver. Y el que sigue es de Silverton. Silverton.